El acta de la sesión 47 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. No sabía dónde estaba. El acta de la sesión 48 queda a disposición de las señoras diputadas. La señora secretaria dará la lectura a la cuenta y eso nomás. Buen día, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de la subsecretaria subrogante de la Mujer y Equidad de Género, mediante el cual informa al tenor de la solicitud de esta comisión sobre la decisión de la Superintendencia de Seguridad Social de recurrir de nulidad respecto de una sentencia por la cual un juzgado de letras del trabajo del país declaró que se deben considerar las remuneraciones percibidas en el extranjero para efecto de calcular el subsidio maternal e informar respecto de si existirían más casos de características similares y los criterios que se estarían utilizando para ponderar y enfrentar cada uno de ellos. Al respecto se informa que esta cartera se encuentra impedida respecto de emitir opiniones de sentencias dictadas por los tribunales de justicia. Por otra parte, el Ministerio carece de atribuciones legales y constitucionales para emitir un pronunciamiento respecto de estrategias judiciales que deciden otros organismos de la Administración. Por último, respecto de la información que maneja esta Secretaría de Estado, les es posible informar que esta institución no está en conocimiento de la existencia de otros casos similares al descrito, debido a que esta materia se radica en la referida superintendencia, según lo dispuesto en la Ley 16.935. Se ha recibido otro oficio de la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, mediante el cual señala ante la solicitud de información sobre las políticas y medidas que ha adoptado el Gobierno con el objeto de mejorar los procedimientos tanto en el ámbito administrativo como en el trato igualitario en el marco de la solicitud de obtención de residencia u otros documentos extranjeros que habitan el país, y de conocer la forma en que esa Secretaría de Estado ha abordado las denuncias de trata de personas que afecta a extranjeras que ingresan al país. Al respecto informa que esa Secretaría de Estado no tiene competencia en la materia de migraciones, razón por la cual se ha procedido a derivar los antecedentes respectivos al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, a fin de que se les remita información con la cual se dará respuesta a lo solicitado por la Comisión. Otro oficio de la subsecretaria, mediante el cual informa sobre la solicitud de la Comisión de obtener un pronunciamiento respecto de la crisis que vive el país por el aumento de los casos de recién nacidos, bebés, niñas y niños con enfermedades respiratorias, particularmente respecto de la factibilidad de extender el postnatal de las madres cuyos hijos e hijas se encuentran en esa situación. Lo anterior en el marco de la reforma constitucional presentada a la Corporación para establecer una licencia postnatal de emergencia. Al respecto se informa que se ha procedido conforme con lo dispuesto en los artículos 14 y 24 de la Ley 19.880 a derivar los antecedentes respectivos a la Subsecretaría de Previsión Social del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por corresponder el requerimiento a materias propias de dicha cartera. Lo anterior a fin de que se dé pronta respuesta a lo solicitado. Se ha recibido un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional denominado Permiso Laboral Menstrual Normativa de España, Japón y México, elaborado para la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, en el marco de la discusión del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para otorgar un permiso laboral por menstruación dolorosa. Otro informe de la BCN denominado Obligación de las empresas de informar el estado de igualdad de género en su organización, normativa de Australia, España y Francia, elaborado para esta comisión en el marco de la discusión del proyecto de ley sobre la transparencia y la adopción de medidas para la inclusión laboral de las mujeres en las empresas que indica. Se ha recibido una nota de la Subsecretaría de Servicios Sociales mediante la cual excusa su inasistencia a esta sesión debido al tope de agenda impostergable. Sin perjuicio de ello, la Subsecretaria manifiesta su total disponibilidad para asistir en una próxima sesión citada al efecto para exponer sobre el Sistema Nacional de Cuidados en el marco de los diálogos sociales, y se ha recibido también un correo de la diputada Maite Orsini por el cual excusa su inasistencia porque está participando en las Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana y tiene otro horario. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretaria. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. ¿Presidenta? Diputada Marquesi. Buenas tardes. Pedirle si no... O sea, en el grupo de WhatsApp está la cuenta que acaban de leer. Quiero revisar un aspecto. Si es que lo pueden enviar, por favor. Gracias. Sí, la van a mandar, diputada Marquesi. Yo con respecto a la cuenta, comentarles que bueno, se cambió a la subsecretaria Perales. Hoy día
hay otra subsecretaría, se contactó conmigo la, creo que jefa de asesores o legislativa de la nueva subsecretaria, que tenía mucho interés de venir, de hablarnos del Sistema Nacional de Cuidados, pero que estaban recién instalándose, por ende nos ofreció algunas fechas que ahí vamos a tantear para que pudieran venir en la prontitud. Voy a ofrecer la palabra sobre puntos varios. Si no, yo también quisiera tomar la palabra, si es que no hay nadie de puntos varios. Bueno, quería expresar de alguna forma respecto al cambio de gabinete. En una democracia sana existe siempre la posibilidad de criticar. Debe existir, es deseable que se critique. De hecho, el rol que cumplen las oposiciones son fundamentales en la democracia. Sin embargo, para resguardar la democracia y sobre todo la libertad de expresión, creo que hoy día, una vez más, somos testigos de discursos de odio, de misoginia, y que desprecian, discursos que constantemente están despreciando a las mujeres, a sus oficios, y sobre todo creo que eso es violencia política. Las críticas yo creo que esta vez pasaron un límite de lo deseable, y sobre todo porque hoy día se están difundiendo escenas de un programa de televisión que se da en un horario para adultos, y no es cualquier persona la que difunde estas imágenes de un oficio, de una profesión, de antes una actriz y hoy día una ministra de Estado. Es el diputado de la República, Gonzalo de la Carrera, quien utilizó su cuenta de Twitter para difundir y de alguna forma atacar, menospreciar y denostar a la secretaria de Estado. Insisto, la crítica es legítima en democracia. Los gobiernos tienen que ser criticados. En eso se basa la democracia, de que ganan algunos, pero los otros no pierden su libertad ni su derecho a expresarse. Pero aquí estamos frente a hechos consecutivos y constantes en donde el diputado de la República, Gonzalo de la Carrera, utiliza su palestra, que no tienen todos los chilenos. No todos los chilenos tienen este micrófono o un alcance importante para denostar a una actriz. Puede estar en cuestión si es que tiene experiencia o no, y eso podemos debatirlo. Pero lo que no puede estar aquí sucediendo es que constantemente estemos insistiendo en discursos de odio, en discursos de misoginia. Y yo aquí también le quiero hablar a quienes le dan un cupo y le generan una palestra al diputado. Yo creo que aquí la crítica tiene que ser transversal. Y voy a citar un poco a la farándula de Chile, hasta Marcela Bacareza, que es una comunicadora de televisión, que es proclive a la derecha, constantemente muestra su opinión. Ella nos dice que aquí tiene que haber un freno. Yo las invito, compañeras, diputadas, colegas, como estimen ustedes que quieran que yo las trate, a que frenemos los discursos de odio y sobre todo avancemos. Avancemos porque pareciera que estamos en el mismo momento cuando la presidenta Bachelet nombra a Paulina Urrutia y se le hace la misma crítica. Yo, como presidenta de la Comisión de Mujeres, yo no estoy en este puesto solamente porque quiero tener una vocería, sino porque hay muchas mujeres que no pueden alzar la voz y somos nosotras entonces quienes pueden hacerlo por ellas. Eso, muchas gracias. La diputada Erika Olivera. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo solo decir que concuerdo con el punto que usted coloca hoy día. Es una vergüenza, lo digo con toda sinceridad, es una vergüenza que un diputado de la República se refiera así a una ministra, a una mujer, que como cualquiera de nosotros tiene su profesión. Y eso no tiene por qué hoy día salir a colación, porque ahí hay que evaluarla dentro de su rol como ministra. Y es una persona que acaba de ser nombrada y que tiene un desafío por delante, y bueno, y ella tendrá que demostrar con hechos, con trabajo, lo que es su trabajo. Entonces, yo sí comparto mucho con usted lo que usted expone. Y solamente manifestar también mi repudio y mi molestia por las declaraciones y por todo lo que se subió a redes sociales. Así que yo también me sumo a lo que usted
tome como acción para hacer ver también esta molestia. No queremos que las mujeres que participamos en política tengamos que vernos enfrentadas o tengan que verse enfrentadas, en este caso una ministra, a, como bien dijo usted, yo no quiero pensar que es odio hacia las mujeres, pero finalmente lo que demuestra el diputado es que hay un odio no solamente hacia la ministra, sino que también en otras oportunidades porque ha habido declaraciones hacia otras parlamentarias, hacia otras integrantes del mundo político. Así que yo apoyo la moción que usted pueda presentar y hacer el llamado a que nosotras mismas seamos las que critiquemos y condenemos este tipo de situaciones. A mí no me gustaría que ninguna integrante de esta comisión el día de mañana se vea expuesta, o cualquier integrante del Parlamento se vea expuesta a situaciones como las que hemos visto durante los últimos días. Eso, Presidenta, muchas gracias. Siguen estando abiertas las palabras. Estamos aquí pensando con las diputadas quizás escribir una nota una nota, sin embargo, no está decidido. Yo solamente quería hacer el punto político. Insisto, tienen todas el micrófono abierto para que podamos, si es que así gustan, dialogar al respecto. Yo insisto en el punto, en una democracia sana, es deseable la crítica, es necesaria. Es más, si el gobierno prohibiese las críticas, estaríamos en un gobierno totalitario. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que la crítica pasó a un límite, y a un límite del respeto, de la decencia, y sobre todo de que acá tenemos el privilegio de tener prensa, de tener un micrófono, de tener, de alguna forma somos un ejemplo para la ciudadanía. Somos un ejemplo para las niñas, para las niñas sobre todo del mañana, que puedan soñar con estar acá, en los cargos de voluntad del pueblo, finalmente. Yo quería hacer el punto, no quería quedar con aquello, porque creo que es importante. 29 parlamentarias firmamos también una carta, así que eso. Y yo espero también que si alguna de ustedes en algún momento se siente vulnerada, pueda estar también esta comisión para estar al lado de ustedes, para no dejar que se le vulneren sus derechos solo por el hecho de ser mujer. Diputada Tello. Muchas gracias, Presidenta. Aprovechar de saludarles a todas, a todos. Por supuesto, concordar, Presidenta, con lo que usted menciona, concordar con lo que también destaca la diputada Olivera, y en esa lógica me parece que como Comisión de Mujeres y Equidad de Género tenemos el deber de hacer alguna manifestación respecto de lo que usted menciona, atendido que efectivamente tiene que ver con críticas que pasan principalmente por calidades y cualidades personales de, en este caso, una mujer, ¿cierto?, que sabemos que tiene una importante trayectoria en el trabajo que realiza, en su expertise, ¿cierto?, tanto como actriz como gestora cultural, y me parece que en ese sentido no se puede per se y sin ningún tipo de análisis del trabajo mismo, como decía usted muy bien, Presidenta, sin tener ni siquiera una hora de desempeño como ministra del cargo, ¿cierto?, se produzcan este tipo de críticas que, como usted muy bien mencionaba, yo creo que no son atendibles desde el punto de vista de la legítima discusión democrática, sino que tienen que ver con un discurso agresivo. Yo creo que derechamente se produce una agresión en este sentido respecto de la ministra Carolina Redondo. Por lo tanto, Presidenta, yo quisiera proponer, y estábamos conversando aquí con la diputada Mix también, enviar una nota como Comisión de Mujeres y Equidad de Género a la Comisión de Ética de la Cámara, y acá también la diputada, bueno, no quiero no hablar por ella, pero también mencionaba que podría ser también una nota directamente a la prensa, nosotras como de alguna manera rechazando esta actitud. Así que yo propondría eso, Presidenta. Muchas gracias. Tomamos el acuerdo de enviar una nota a la Comisión de Ética respecto a nuestra postura, y la 2, una nota de prensa. ¿Usted
tomen la palabra. Sí. Muchas gracias. De acuerdo, Presidenta. Muchas gracias, diputada Karen Medina. Ya terminadas los puntos varios, empecemos la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Ya sabemos que la subsecretaria de Servicios Sociales va a reagendar, así que pasamos al punto número 2 y le damos la bienvenida a nuestras dos invitadas e invitados. Y tenemos el honor de recibir a las mujeres que trabajan en el comercio a fin de conocer su opinión sobre el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de nuevo horario del cierre para el comercio y la atención al público, con las excepciones que se indican, radicado actualmente en el Senado. Para estos efectos vienen de forma presencial la señora Olga Pizarro, tesorera del sindicato, Mariela Cuello, directora del sindicato París Administradora Limitada. ¿Y viene alguien más? ¿Solo ustedes dos? Ya, perfecto. Entonces la señora Olga y la señora Mariela son bienvenidas y tienen un espacio para comentarnos y después poder dialogar. Sí, por supuesto. Palabra para la diputada Mix, que fue quien las invitó también. Sí, muchas gracias. Agradecer a la comisión también porque rápidamente acogieron la solicitud. Nos ha tocado acompañar a los gremios de distintos ámbitos del comercio, tanto del retail como del supermercado. Verdad que llevan años levantando esta demanda. Yo de verdad que le agradezco a la Comisión de Mujer que las haya recibido, porque principalmente representan a un 80% las trabajadoras que hoy día prestan esos servicios son mujeres, y son ellas las que a diario están expuestas no solo en temas de salud, del cansancio, el agotamiento, sino que por cierto de seguridad. Han habido varios casos de asalto, incluso de muerte. Así que yo de verdad les agradezco que hayan podido venir incluso presencial, que le da una impronta distinta y también felicitarlas por la fuerza que han demostrado en este movimiento. Nosotros también levantamos un proyecto de ley cuando se ingresó ese en el Senado, pero terminó avanzando solo el del Senado, así que estamos ahí con todo para que ojalá se transforme en ley. Eso, Presidenta. Entonces ya le damos la palabra a nuestras dos invitadas. Muchas gracias por la presencialidad. La señora o señorita Olga y la señora o señorita Mariela tienen la palabra. Ya. Primero, saludar, buenas tardes a todas y todos. Por su intermedio, Presidenta, darle las gracias a la diputada Claudia Mix por poder participar en esta comisión de la mujer y de equidad de género, y a usted por permitirnos exponer, y a todas las demás diputadas por poder escucharnos. Me presento, yo soy Olga Esmeralda Pizarro Núñez, como dijo, soy tesorera sindicato base de París, aquí en Viña del Mar. Soy secretaria de la Federación Cencosud, directora de Conatracop Confederación y vocera del movimiento AdComer. Hemos estado trabajando intensamente en eso. Agradecemos también que nos permitan exponer sobre lo que significa la doble presencia y cómo vincula al cierre de comercio de 19 horas, que hoy en día con las indicaciones se modificó y quedó en cierre anticipado, que el trabajador no pueda salir más allá de las 20 horas de sus lugares de trabajo. También hacemos mención que si bien este proyecto abarca al gran comercio, deja al lado lo que tiene que ver con el rubro entretención, porque comprendemos y sabemos que estos trabajadores que salen en horarios diferidos tienen dinámicas distintas en lo que respecta para poder llegar a sus hogares. Ellos tienen taxis, locomoción taxis, autos particulares que los llevan a sus casas. En lo que tiene relación a la doble presencia, tenemos que mencionar que ese es un factor súper importante en lo que tiene que ver con la salud mental. La Seguridad Social en este momento lo declaró uno de los puntos más importantes que afecta los trastornos mentales y que inciden en el tema de la ausencia laboral.
en el marco del Día Mundial de la Seguridad, de la Salud y el Trabajo, se declaró que las mujeres estamos en un 67% por sobre el 22% de los hombres que afectan los trastornos mentales, la doble presencia. ¿Qué es lo que es la doble presencia? Que se entienda. La doble presencia es lo que implica los dos roles que cumplimos nosotras las mujeres como trabajadoras, que tiene que ver, uno, con las obligaciones y los objetivos que tenemos en nuestros puestos de trabajo, en nuestros lugares de trabajo, y el segundo, que tiene que ver con los cuidados que hacemos en el hogar, con nuestros hijos y con todo lo que conlleva. Y por otra parte también hacer mención lo que tiene que ver con lo que muchas veces hacemos, y me incluyo porque me ha tocado hacerlo, cuidadoras, cuidar a personas familiares que son totalmente dependientes de nosotros, y tenemos que mencionar que esa no es una labor reconocida ni mucho menos remunerada. Acá. Para las mujeres, las mujeres trabajadoras, es muy importante que este proyecto se apruebe, ¿ya? Porque hoy en día se suma con la sobrecarga de trabajo por la polifunción, que también está en boga hoy en día. Pero las extensiones horarias, el salir más tarde, también implica que sea incompatible con lo que tiene que ver con el concepto de vida familiar, con el derecho al ocio, ¿ya? Y también nos pone en riesgo a todo lo que vincula los delitos. Tenemos que reconocer que los hombres también son afectados. Los hombres también les afecta el delito, pero en su mayor porcentaje somos nosotras las mujeres las que pagamos las consecuencias y las que nos vemos más expuestas a esta situación. Tenemos casos muy nombrados en la prensa hoy en día. Bueno, hace un tiempo atrás, si no me equivoco, el año pasado fue el tema de la trabajadora de Cruz Verde que falleció producto de una bala. Sí, tenemos el caso de una trabajadora que saliendo de su trabajo fue atropellada por un vehículo que iba escapando de un delito, fue atropellada. Tenemos el caso cercano de una trabajadora de 18 años en Chillán, que a las 10 de la noche, esto ocurrió hace muy poquito, a las 10 de la noche tomó un vehículo particular pensando que era Uber y resulta que fue violada, ¿ya? Ella alcanzó a mandar un mensaje, pero lamentablemente cuando llegaron el delito ya se había cometido. Y estos casos, frente a las mutuales de seguridad, son tratados como accidentes de trayecto. Muchas veces en estos casos se da una hora online para que ellas puedan ver y ver todos estos temas que las afectan, pero un accidente de trayecto tenemos que comprender que no es lo mismo caerse, doblarse un tobillo, que un abuso, que un asalto. El daño psicológico perdura en el tiempo y el salir tan tarde nos expone mucho más a estas situaciones. La salud mental en este gobierno se ha declarado en distintos medios que ha sido una prioridad. Ya me perdí un poquito, permiso, me pongo nerviosa. Ya. En el marco de la doble presencia afecta física y psicológicamente a las mujeres trabajadoras, a las votantes de todas ustedes, ¿ya? Tenemos que comprender que al producirse ese daño físico y psicológico no nos permite desarrollarnos como deberíamos en estas ambas tareas y provoca un ausentismo laboral, ¿ya? Como decía hace poquito, en el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, se informó que solamente este año tenemos un 77% de aumento en lo que significa trastorno mental, licencia por trastorno mental, versus 9 puntos más del año anterior. Y en lo que respecta a los hombres, un 55% más, 20 puntos, 55%, 20 puntos más que el año 2021. En este caso, el Instituto de Seguridad Social pretende mejorar las prestaciones, ¿ya? Pero lamentablemente, mientras eso no suceda, necesitamos que este proyecto se apruebe para poder llegar a un horario que corresponda, a un horario digno a nuestros hogares y no vernos expuestos a distintas situaciones que pueden suceder. Como decía anteriormente, todos estos delitos que no nos podemos hacer los ciegos, suceden. Como dijo también la diputada Claudia Mix, no podemos olvidar que el 80% de la fuerza laboral del comercio son mujeres y de esta un 57% está vinculada a estos centros comerciales.
De esto mismo, el promedio de edad de estas mujeres fluctúa hasta los 44 años de edad. Ese es el promedio de edad de las mujeres, lo que indica que son mujeres con hijos que muchas veces tampoco tienen el apoyo logístico para poder tener personas a cargo y que le cuiden a sus pequeños en casa. Y muchas veces estos niños, con también un promedio de 10 años, quedan al cuidado por muchas horas de sus hermanos más pequeños. Lo cual no debería ser, y tampoco estas mujeres se atreven a decirlo porque en lo que es la Defensoría del Niño no corresponde que un niño quede solo en casa, entonces no se van a exponer a ser declaradas no aptas para cuidar a sus hijos. Como decíamos, también hacer mención que el proyecto 40 horas pensábamos que venía a solucionar, que venía a aliviar esta situación. Pero lamentablemente nos damos cuenta de que hace muy poquito, el 7 de mayo, los centros comerciales, por ejemplo, Mall Plaza y Mall Arauco Maipú, ya a la fecha han extendido 2 horas el horario de salida. Han modificado y los trabajadores salen 2 horas más tarde, ¿ya? Entran más tarde, se están trabajando a la misma hora, pero han entrado más tarde. Esta modificación ha sido de manera unilateral. La Inspección del Trabajo constató la falta en presencia de dirigentes de Adcomer y dirigentes de Conatracop. Ya la falta fue constatada. ¿Ya? Lo lamentable de esta modificación unilateral es que se hace a través de estos centros comerciales, a través de memorándum que envían a las subtiendas, donde en este mismo caso los empleadores de estas trabajadoras no pueden negarse a cumplir ese horario porque son multados. El local, la subtienda que presta servicio en estos grandes comercios, son multados. Por eso, también a petición de como trabajadoras del comercio, sería súper importante que ustedes como Comisión de Mujer y Equidad de Género se creara alguna comisión, o no, desconozco la forma técnica, pero se creara alguna comisión o alguna instancia de poder fiscalizar a estas situaciones que se dan en estos grandes centros, ya que la Inspección del Trabajo no puede proteger a las trabajadoras, el empleador no puede proteger a las trabajadoras, se ven obligadas a extender estos horarios, ¿ya? Lamentablemente, tenemos que hacer mención también que por mucho que se produzca una falta, se produzca una multa, eso no obliga a estos centros comerciales a corregir la falta. Tendría que el trabajador entrar a una demanda judicial que igual se demora mucho. Respecto a lo que implica el cierre de comercio anticipado, tenemos que mencionar que la pandemia igual nos dejó una gran enseñanza. Empecemos desde el estallido social a la pandemia. Nos dejó una gran enseñanza. En esa época estos centros comerciales sí cerraban antes porque cuidaban sus bienes. Sí. Aquí tenemos en la presentación, voy a dejar eso. Sí. Vuelvo atrás un poquito, en este periodo estos centros comerciales sí cerraban antes porque cuidaban sus bienes. Hoy en día no pueden cerrar antes porque no les importa cuidar la salud, la vida de sus trabajadores, la seguridad de sus trabajadores. La pandemia nos enseñó también que los clientes sí se pueden acomodar a nuevos horarios. Hoy en día a las 7 de la tarde los comercios ya no tienen gente. Hablamos de las pymes, siempre se habla de las pymes. Hoy en día el pequeño comercio empieza a cerrar sus locales desde las 18:30, 19:30, ya no hay locales abiertos. Son estos grandes centros comerciales los que continúan abiertos a esa hora, sin importarle cómo llegan los trabajadores a su domicilio. Tenemos hace poquito también, voy a ver si aumento la lámina, aquí. Esto pasó hace muy poquito en Mall Maipú. Fue tanto que cerraron hasta las puertas, los trabajadores no tenían por dónde salir. Eso sucedió hace nada. Lo que respecta al tema económico, porque también estas empresas se amparan en el tema económico, sus números han crecido, no en ningún momento han disminuido, y están los antecedentes a la luz para que se puedan investigar y se puedan ver que sus números no se han visto disminuidos. No existe un desmedro.
También recalcar que el cierre de comercio anticipado nos permite tener una mejor seguridad, una mejor calidad de vida con nuestra familia, nos permite el derecho al ocio, ya que es un derecho que muchos trabajadores hoy en Chile tenemos privado. Y en conclusión, mejora la calidad de vida. Al mejorar la calidad de vida, mejora la doble presencia de nosotras las mujeres en el mundo laboral y en el mundo familiar. Por eso es tan importante, y hago mención a que el tema del cierre de comercio anticipado se mezcla directamente con lo que es la doble presencia y lo que es el trabajo psicológico y lo que es el ausentismo laboral. Frente a eso es lo que puedo manifestar. Doy gracias por permitirme esta exposición y a ustedes por escucharnos. ¿Solo la señora o señorita Olga? Perfecto, muchas gracias entonces a Olga, Mariela, ambas del Sindicato de París, ¿cierto? Ambas, súper, sí. Súper. Muchas gracias por la presentación. Quiero abrir las palabras de las diputadas. Diputada Mix. No solo reafirmar nuestro apoyo, obviamente, y mientras las compañeras exponían, hablábamos de la posibilidad de convocar a la Dirección de Trabajo para ver cómo están fiscalizando. No la propuesta, porque esto no es ley todavía, estamos hablando de la implementación de las 40 horas, que en la práctica lo que está ocurriendo, como lo denuncian acá, es que se ha ido acomodando a las necesidades de los empleadores, de los malls, de los retail, y están teniendo igual a las trabajadoras sin aviso, sin acuerdo previo. No hay que olvidarse que el contrato de trabajo, una de las bases fundamentales de un contrato de trabajo es que es un acuerdo entre dos partes. Y eso no lo podemos olvidar. Y por tanto, arbitrariamente modificar las jornadas de trabajo, haciéndolas extensivas hasta más tarde, obviamente está perjudicando la calidad de vida de estas trabajadoras. Yo creo que es importante saber cómo se está implementando la fiscalización de la implementación de las 40 horas, y yo sumaría incluso al subsecretario de Trabajo. ¿Alguna otra palabra? Diputada Tello. Muchas gracias, presidenta. Quisiera agradecer tanto a quienes vienen hoy a exponernos, tanto a la diputada Mix por su intermedio, presidenta, por invitarla, porque hace 1 hora y media atrás estaba conversando justamente con una dirigente de mi región, de Coquimbo, Elisa Oyarzún, que ella primero fue dirigente del sindicato de Walmart y ahora está en otro sindicato que es el SIL, y que justamente agrupa a trabajadores y trabajadoras del comercio y que también están luchando por el tema del cierre a las 19 horas. Y nosotras venimos trabajando hace bastante tiempo en ese y en otros temas. Por lo tanto, para mí es sumamente importante la exposición que vienen a hacer ustedes el día de hoy, que esto quede grabado, que quede a disposición, tanto lo que ustedes mencionan como la presentación que también se va proyectando y también queda grabada en esta comisión, porque me parece que es sumamente relevante en un contexto en el cual sabemos que la seguridad de las personas es una de las principales preocupaciones. Creo que tenemos el deber de abordar este tipo de situaciones y sobre todo en base a lo que ustedes comentan. No solo accidentes, sino que también lamentablemente muchas de ustedes han sido víctimas de delitos muy graves, y creo que en ese sentido también tenemos que trabajar, como decía aquí la diputada Mix, en conjunto con las autoridades del Ministerio del Trabajo, esta temática, pero de manera urgente. A mí me parece que esto es un muy buen puntapié como para, de alguna manera, reactivar, porque yo sé que ustedes están trabajando hace mucho tiempo. O sea, esto no es algo nuevo, sino que yo diría que es un reimpulso para poder, yo diría, visibilizar nuevamente, y a propósito de estas situaciones terribles que lamentablemente han tenido que ustedes afrontar también como dirigentes, que yo sé que también son un soporte muy importante incluso para las personas que están sufriendo este tipo de vulneraciones. Yo en ese sentido les quería comentar que a inicios del año pasado, y a propósito de la problemática del transporte público propiamente tal que ocurre, porque una de las principales demandas que nos hacían es que a la hora que salen no tienen locomoción pública
o locomoción colectiva. En el caso de mi región, lamentablemente, no tenemos transporte público regulado, sino que solo subsidiado, por lo tanto es aún más complejo de poder aportar en ese digamos, en la frecuencia, en los recorridos, en las condiciones de los buses, ¿cierto? Las condiciones laborales de los choferes también. Entonces, presentamos un proyecto de resolución en esa lógica para que se pudiera tomar alguna medida en orden a lo ideal obviamente es que bajen, o sea, que se rebaje el horario de salida, pero mientras eso no ocurre, que existan soluciones que vayan un poco acompañando las problemáticas que ustedes presentan. Así que, por ejemplo, estamos trabajando justamente en eso en mi región, pero no es lo único y no es suficiente, digamos. Necesitamos más seguridad, y en ese sentido a mí también quisiera proponer, Presidenta, pudiéramos, no sé si invitar, pero a lo menos oficiar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, específicamente a la Subsecretaría de Prevención del Delito, para ver qué es lo que se está haciendo también en ese trabajo, o sea, pensando en las personas que están en situaciones como las de ustedes, para ver también cómo se pretende abordar ese tema, que también es un tema de seguridad y que es muy relevante para todas ustedes. Entonces, yo creo que en eso, Presidenta, también podríamos apoyar para ver quizás cómo vamos generando también algún tipo de trabajo en ese sentido, más allá del Ministerio del Trabajo, que evidentemente es, yo diría, el incumbente directo, pero como estamos hablando de temas de transporte, temas de seguridad y otros, también sería relevante ver esa perspectiva, digamos, qué es lo que se está pensando hacer respecto de estas personas, que son muchas, es un porcentaje muy importante de personas y principalmente mujeres. Así que yo creo que eso podríamos también aprovechar de gestionar a través de esta reunión, y al igual que lo que ha dicho la diputada Mix, sumarme absolutamente a la causa, a la demanda. Bueno, como les digo, la estamos trabajando desde hace tiempo, pero reafirmar aquello y que estamos totalmente conscientes con la situación, y obviamente esperando que avance esto en el Senado, que sabemos que es donde está hoy día el proyecto de ley, porque como decía muy bien la diputada acá, no sacamos nada con presentar otro proyecto de ley, porque en definitiva eso no va a acelerar el proceso, sino que hay que ver cómo con los servicios, los organismos y las autoridades que influyen en esto podemos ir acelerando el avance de esa tramitación. Así que yo por ese lado quisiera aportar y por supuesto agradecerles nuevamente su visita. Sí, Presidenta, ¿por qué no hacemos una solicitud al presidente, que ahora se llaman así, de resolución, donde a lo mejor a nombre de firmamos solo integrantes de esta comisión, pidiendo que al proyecto que está en el Senado tengan a bien en ponerle urgencia y acompañar la discusión de esa iniciativa para que pueda avanzar a solicitud de las mujeres de esta comisión, entendiendo y empatizando con la realidad de las mujeres trabajadoras del comercio. Eso. ¿Alguien más? Yo tengo una opinión más que soluciones. En concreto, bueno, agradecerle, Olga, agradecerle, Mariela, por el trabajo. Creo que se torna fundamental, o al menos desde mi opinión, el seguir fortaleciendo y dialogando con con el rol sindical. Hace poco estuve en en un debate con el sindicato de Falabella y en Olmué, que es un sindicato bien potente. También estaban los gerentes de la empresa para hablar de las 40 horas, y a mí me tocó hablar desde la perspectiva de género. Entonces, están pasando cosas, están pasando situaciones que tienen que ver con el rol de la mujer fuera de la casa. Las mujeres llevamos no sé si una década, toda una vida, las que nos antecedieron incluso, luchando por estudiar, por salir a trabajar, y aunque han pasado muchos los años y aunque hayamos tenido buenas reformas, hoy día todavía a la mujer le es difícil conciliar su vida laboral, su vida personal y su vida familiar con el trabajo. Estuvimos hace 2 semanas escuchando al subsecretario Giorgio Bocardo junto a la presentación de este proyecto de conciliación vía laboral, familiar y personal, porque hay un nudo crítico. Hay una situación, que es que las mujeres hoy día tenemos una doble jornada laboral, las que salen a trabajar, pero también en la casa. Y por supuesto que esa es una cuestión cultural, no solamente es una cuestión legal, pero es la realidad. Y aquí con esto creo que el diagnóstico entonces es
es bastante claro. Trabajadoras y trabajadores, trabajadoras en su mayoría, un 80% del retail, que son madres, que son mujeres, que son cuidadoras, en donde hoy día también estamos en un nuevo contexto, que es posterior a la pandemia. Luego de la pandemia todos nos cambió la vida, algunos para bien, otros para más o menos. La situación fue compleja y aquí yo quiero poner datos. El retail no dejó de vender, siguió vendiendo, y qué bueno, porque por ejemplo Falabella no despidió a ninguno de sus trabajadores. Qué bueno, porque tenemos que ir llegando a una conversación, como decía la diputada Mix, entre las dos partes, el empleador y el trabajador, porque son igual de importantes. Y aquí y se nos cambia la perspectiva del trabajo entonces, porque no es lo mismo contratar varones que contratar mujeres. Y eso la legislatura, la política tiene que entenderlo. No es que seamos menos, sino que nuestro rol histórico está haciendo el trabajo de cuidado. Entonces, han pasado varias cosas. Ley de conciliación familiar, están las 40 horas con bandas, y ahí lo hablábamos con el sindicato, cómo nosotros los legisladores también tenemos ese rol de fiscalizar de que se estén cumpliendo las bandas horarias, porque las bandas horarias tienen que ver con que el trabajo remunerado es incompatible con ir a dejar, por ejemplo, a los niños al colegio. ¿Cómo hacemos que las mujeres trabajen si es que a la misma hora que entramos es a la hora que entran los niños? Esas cuestiones tenemos que estar pensando en el trabajo, y es esta comisión la que puede relevar todo aquello. Por eso digo, están pasando cosas. La ley de 40 horas que también se hace cargo de la conciliación de las madres, porque efectivamente una mujer que tiene que ir a dejar a los hijos a las 8 de la mañana y entrar a las 8 de la mañana va a llegar tarde. Va a llegar tarde. Y no hay otra forma de hacerlo. Entonces, creo que es importante que cuando, como usted bien lo decía, se cerraban el comercio a las 19 porque estábamos cuidando los bienes. Eso está bien, no está mal. No creo que el comercio sea malo por haber cerrado a las 7. Ahora lo que le pedimos en el otro contexto, cuando ya está la economía mucho más estable, cuando ya no tenemos estallido social, no tenemos pandemia, es que cuidemos a los trabajadores. Yo creo que esa es la conversación. Si se cuidan los bienes, por supuesto, si todo el mundo quiere tener trabajo, la gente sin trabajo no vive, no come, no se mantiene. La empresa privada es fundamental también. Ustedes viven de una empresa privada. Si la empresa está bien, los trabajadores exactamente. Entonces creo que y viceversa. Entonces creo que es importante que también sean las gerencias las que entiendan, y ahí por ejemplo lo hablábamos con Falabella, ellos tienen una gran presencia de mujeres. El problema es que tienen una gran presencia de mujeres en los estamentos de comercio, pero no en el estamento de toma de decisiones, que es ahí donde ustedes pueden llegar a conversar desde el igual de mujer. Que ahí también son desafíos que estamos presentando entonces en torno al trabajo. Yo quiero insistir en que el rol sindical sea fundamental, que ustedes, mujeres, sean de los sindicatos, es fundamental. Creo que tenemos que ir cambiando la perspectiva, sobre todo, de que si queremos que la mujer salga a trabajar, tenemos que generar condiciones para que las mujeres cuiden y trabajen. Y esas condiciones están porque no solamente es la conciliación familiar, porque entonces desconocemos cuál es la realidad de Chile. La realidad de las mujeres en Chile es que están solas, que no tienen un acompañante al lado, que no tienen un papá siempre. Hay una gran cantidad de mujeres que son jefas de hogar monoparentales. Entonces necesitamos ir transitando a políticas públicas como las que ustedes nos están sugiriendo, como la conciliación de vida laboral, familiar y personal que nos presentó el subsecretario Bocardo, pero también fiscalizar, como dice la diputada Mix, una cuestión que ya es ley, y en la ley se implicaban bandas horarias, y hoy día serán los trabajadores que empujen por esas leyes, pero también seremos los diputados que tengan que fiscalizar que se cumplan esas leyes. Yo creo que el trabajo remunerado no puede ser incompatible con la crianza, porque entonces lo que estamos diciéndole a las mujeres que trabajen como si no tuvieran hijos y cuiden como si no trabajaran. Y creo que eso es castigar es crear la maternidad. Y yo estoy segura que con todas las diferencias que tenemos aquí con las chiquillas, las colegas diputadas, que pueden ser muchas, sé que todas están porque las mujeres podamos salir a trabajar de manera tranquila y que estén
todos los sistemas o todos los servicios de ayudas compatibles para que las mujeres puedan trabajar tranquilas, porque dejar a los hijos solos en casa también es estar intranquila, y eso tiene que entenderlo el empleador. Yo les agradezco, chiquillas, porque le ponen a nuestra comisión también un componente del trabajador común y corriente, ese que se levanta súper temprano y que llega a la hora del samblando a su casa. Insisto, de verdad que si no entendemos y no cambiamos la perspectiva del trabajo como algo que nos da un sustento, pero que no nos puede quitar la vida, ya no estamos avanzando tanto como país. Y yo creo que con las diferencias ideológicas que podemos tener, en esta comisión siempre hemos tenido encuentros y hemos llegado a puntos en comunes. Eso, muchas gracias, chiquilla, por el impulso. Quiero tomar el acuerdo de lo que habíamos propuesto. Si es que alguien, diputada, déjame tomar el acuerdo primero. Es que para que se quede. Diputada Tello, diputada Vaice. Gracias, presidenta. Bueno, llegué más tarde, tampoco había visto a tiempo y entre el avión y todo, nos pudimos apurar nomás para llegar. Apurando el avión. Pero apurar el avión porque las turbulencias ni les digo, pero de miedo. No, solo decir que este tema creo que es súper importante, no coincido absolutamente en esta conciliación en interés o nuestros deberes hoy día. Y que de algún lado derecho en el sentido de cómo conciliamos el trabajo con la familia, porque ese es el punto finalmente. Y a mí me parece que este es un punto, ustedes que representan a un sindicato, una multitienda, digamos, muy grande como otras que hay, en donde son intensivas en mano de obra femenina. Entonces es muy importante que podamos ahí, primero la fiscalización, que comparto plenamente esto, en que lo que está hoy día también se cumpla, como también en avanzar en materia legales en este sentido, porque yo a lo menos creo que ahí está mi foco está en eso, en colaborar desde esta instancia para que hayan condiciones más favorecedoras a las mujeres que trabajan, a la gran masa de mujeres de fuerza laboral femenina que hoy día efectivamente tiene que cumplir también con el rol de cuidadora o madre y que están solas, y algunas no están solas pero tampoco tienen mucha ayuda. En el fondo, en lo que es la crianza, digo, me refiero a esto de ir a dejar a los niños, uno porque no puede, la pareja a lo mejor no puede, o porque simplemente culturalmente todavía no se asume. Pero más allá de eso, a mí me parece que este es el foco, y ahí como tenemos una diferencia con el tema de las mujeres en los directorios, es por eso, porque yo creo que aquí está el foco, en apoyar y en ayudar a esta gran cantidad de mujeres, y no solo las que están en toma de decisiones, que tiene un punto la presidenta cuando dice ahí, tiene un punto, se lo concedo, pero que pueden tomar decisiones, digamos, en este sentido. Creo que los hombres tienen que tomarla igual en ese sentido, o sea, nosotros, la sociedad en su conjunto. Entonces, bueno, desde acá tenemos, yo a lo menos, cuenten con mi apoyo, sin haber escuchado con mayor detalle lo que plantearon, pero ustedes son en el WhatsApp igual la presentación de las chiquillas. Ahí lo vamos a revisar. Son un segmento de muchos otros que hay dentro de todo Chile. Y en mi región, el Biobío, evidentemente también hay estas tiendas y industria, empresas, muchas, la pesquera, por ejemplo, que son mucha mano de obra mujeres. Entonces, eso solo quería dar mi opinión en este caso. Gracias. Chicas. Diputada Veloso, que no ha hablado, y después viene la diputada Tello. Muchas gracias, presidenta. Bueno, saludarlas en primer lugar. Tenía tope de comisión, así que por eso me integré recién. No escuché la profundidad de su presentación, sin embargo, estoy al tanto más o menos de las dificultades y de las luchas que han emprendido durante ya una larga vida de historia. ¿Para qué vamos a ahondar en la lucha en general de los trabajadores y las trabajadoras por derechos? Considero además que en este caso tiene un matiz que es importante, y que tiene que ver cómo como sociedad somos capaces de poner las acciones donde ponemos las palabras, porque somos una sociedad que constantemente habla de la familia, de lo importante que es el apego entre los hijos y los padres. Yo soy una fiel creyente de que en general los seres humanos existimos porque existimos con otros. Entonces, eso en términos globales, ya la gente tiene poco tiempo para poder estar con sus seres queridos. El apego, además, o la necesidad de una madre que tiene un rol de cuidado respecto de sus hijos, reviste aristas que uno puede decir
¿de qué forma queremos que los niños tengan mejor acceso a la educación, por ejemplo, o que los niños puedan desarrollarse plenamente si no cuentan en el proceso con quienes les guíen? Sabemos que es una cantidad de tiempo que se podría reducir, por ejemplo, una jornada en el comercio que no significaría todas las horas que quisiéramos para que los papás y las mamás puedan estar con sus niños. Pero sabemos que sería un aporte importante. Hay un montón de proyectos al respecto. A nosotros constantemente las diputadas nos etiquetan en publicaciones donde distintas agrupaciones de mamás en el fondo piden que se reconozca la complejidad de su rol, porque las mujeres hoy día cuidan más que los hombres. O sea, en su abundante mayoría son mujeres las que realizan funciones de cuidado. Entonces, claro, como decía la presidenta, se nos pide que trabajemos como si no fuéramos mamás, pero que fuéramos mamás como si no trabajáramos. Y esa cuestión es imposible. Entonces, creo que es un desafío también que tenemos como país de recomponer la sociedad, parte por garantizar que los ciudadanos, sobre todo las ciudadanas que se llevan doble carga, tengan espacio suficiente para desarrollarse. Así es que entregarles todo mi apoyo, mi respaldo en esta y otras demandas, porque sabemos que uno lo enfoca desde el lado de la maternidad, pero hay otro tipo de razones por las cuales las mujeres y las trabajadoras también están más expuestas y requieren diferenciaciones para poder desempeñar mejor sus funciones. Cuenten con nosotras, yo creo que hablo por todas, para todas aquellas demandas que tienen, y sepan que les compartimos la angustia. Yo no soy madre, pero tengo sobrinos y he colaborado en esa crianza, y por Dios que es una angustia todo lo que tiene que ver con la familia y no poder darle el tiempo que requiere. Así es que cuenten con nosotras. Muchas gracias. Presidenta, por su intermedio, hacer mención aquí a la diputada Flor que si bien nosotros prestamos servicios, trabajamos, cumplimos nuestra labor de trabajadora en las tienda París de Cencosud, nosotros representamos a ADCOMER, que agrupa a distintos rubros, distintos sindicatos, por la lucha de un horario digno para poder llegar a nuestros hogares. Solo eso. Marta González, después la diputada Tello y la diputada Mix, por si quisieran. Ah, ya. Es que ya había hablado y estamos dando la palabra a que nos han hablado. Bueno, gracias por venir y exponer este tema. También tenía tope de comisión, pero también ha sido un tema que hemos tratado recurrentemente en la comisión, y también hemos buscado esta forma, ¿cierto?, de que la conciliación vida, trabajo, familia llegue finalmente a nuestro país y la podamos implementar de manera que cumpla con lo que hoy día se está solicitando. Hoy día hablamos de la crisis de los cuidados, porque efectivamente es así, y ha sido una labor que ha históricamente recaído en los hombros de las mujeres, y eso es lo que tiene que comenzar a cambiar, ¿cierto? Porque hoy día la empresa, el Estado y los padres, madres, debemos entender que la crianza es un rol social, y toda esta carga que han tenido las mujeres principalmente hoy día afecta a distintos temas, ¿cierto? Salud, depresiones, etcétera, y también con los niños que han tenido también que básicamente resentir este sistema de vida que hemos creado, y también ha impactado de distintas maneras. Hoy día la deserción escolar, las depresiones, los índices de suicidio, las adicciones, etcétera, dan cuenta que hay un abandono también, o hay una forma en que no estamos cumpliendo con una vida más humana, más digamos que cumpla con estos dos roles, que es cuidar y trabajar. Entonces sin duda que hay que ponerle ahí todo el empeño para que podamos sacar temas concretos, ¿cierto? Hoy día el problema de la sala cuna, etcétera. El problema que plantean ustedes también con el comercio lo conozco de cerca. En mi región participo con los sindicatos de París, de Jumbo, de los retail en general. Así es que le mando también un saludo a toda la región de O'Higgins, que hoy día está complicada con el tema del
personal temporal, pero que también los trabajadores han puesto en la mesa también hace rato este tema, porque los horarios de salida, el cierre de cajas se aumenta más, el tema de poder llegar a las casas, la locomoción, el exponerse a temas de delincuencia, etcétera. Hoy día está puesto en la mesa hace rato, digamos, y no hemos podido tampoco poder abordarlo. Así es que yo creo que todas las instancias son válidas y esta comisión siempre está llana a tomar estos temas desde la perspectiva también desde las mujeres, que pues, sin duda son las que se han visto de una u otra manera más afectadas. Así que agradecerles la presencia, que hayan venido, y también la lucha de tantos años, que esperemos que rinda frutos prontamente. Gracias, Presidenta. Presidenta, antes de que tome el acuerdo, yo quería pedir si lo podemos también extender al Ministerio de Transporte a propósito de la problemática de la locomoción a esas horas en las que lamentablemente las trabajadoras salen y que sabemos que genera todos los problemas, no solo de seguridad, sino también de poder llegar a sus casas para poder de alguna manera y alguna hora conciliar justamente la vida individual de trabajo, personal y con la familia, evidentemente. Así que quería pedir que por favor también se incorporara a transporte. Gracias. Tomamos los acuerdos. Si es que me puede, secretaria, recapitular para que las solicitudes. Eso, a ver, tenemos invitaciones, convocar al director del trabajo. ¿Es el oficio? Sí. Oficiar o convocar, ¿qué no quiera? Respecto a la implementación de las 40 horas. Invitar y oficiar el Ministerio del Interior, específicamente el subsecretario de Prevención del Delito, que aborde el tema de cómo se aborda la seguridad para las trabajadoras de comercio, exactamente. Agrega la diputada Tello el tema del ministro de Transporte, el problema de locomoción de las trabajadoras, y esos son los oficios que tenemos anotados. Entonces, ¿tomamos el acuerdo, diputadas? Sí. Estamos por terminar. Agradecerle a Olga, Mariela, yo siempre miro el nombre porque se me olvida, pero antes de que justo llegó la diputada Marta y se me olvidó en las palabras principales, mandarle todo nuestro cariño por el sensible fallecimiento de su secretaria Daniela Contreras, que lamentablemente murió por un cáncer cervicuterino. Es una enfermedad que va al alza, y ahí la Marta también nos pidió todo el apoyo de esta comisión, porque hemos estado citando, va a venir la Ministerio de Mujer y también Ministerio de Salud, para que ese sea lamentablemente el mayor aliciente para que tomemos el toro por las astas respecto a una enfermedad que es muy letal, es muy terrible, pero además que tiene características femeninas. Mucha fuerza, Marta, porque no es fácil despedir a un trabajador. También entiendo que debe ser un duelo para todas las secretarias de esta corporación. Diputada González. Bueno, te agradezco las palabras, Fran, y también aprovechar que están las dirigentes acá, que nos ayuden también en esta campaña de prevención, porque el cáncer cervicuterino se puede prevenir, pero como las mujeres estamos con distintas labores y siempre nos ponemos en el último eslabón de las prioridades, siempre está la casa, los hijos, el trabajo, etcétera, y tenemos esta sobrecarga real, nuestra salud está quedando olvidada, y eso lo da cuenta lo que pasó con Daniela, porque ella se pesquisó el cáncer cuando ya estaba muy avanzado. Pero también la estadística. Hoy día la primera o una de las cuartas causas de muerte es el cáncer cervicuterino. La primera el cáncer de mama. Pero a diferencia del cáncer de mama, el cervicuterino sí se puede pesquisar con los exámenes preventivos, que no lo estamos realizando. Nunca hemos llegado al 80% de poder generar ese examen preventivo. Y ahí tendríamos una buena barrera de prevención. Pero hoy día no pasamos del 20% de mujeres que se están chequeando. Así es que también para que nos ayuden con las trabajadoras, madres trabajadoras, poder generar esta cadena de prevención. Yo sé que Daniela eso
le gustaría mucho, porque ella lo hablamos también, que hiciéramos eso, porque falta, y falta mucho también en el tema médico, en tema de exámenes, cómo el sistema público está cubriendo estos temas, es muy complejo. Así que te agradezco y ayúdennos también a esta campaña. Gracias. Tenemos un rol fundamental, somos lideresas, somos ejemplos, ya lo habíamos hablado, quizás para tantas personas anónimas que no conocemos, importante la realización de los PAP, ahí es fundamental el acceso a la salud de las mamás también, y ahí los CEFAM son también fundamentales, y por eso no hay que hacer distinción entre quién tiene dinero y quién no. El sistema de salud, como los CEFAM, los centros de salud familiar, son preventivos. Y ahí cuando uno va al CEFAM se da cuenta que hay varios exámenes para prevenir los ACV, para prevenir el cáncer cervicuterino, pero hay que decírselo a la población, porque no sale solo porque está en un afichito. Presidenta, hay permisos laborales por ley mediodía para realizarse los exámenes preventivos, entonces también yo creo una campaña fuerte de difusión de todos estos temas sería una cosa que es bien necesaria. Gracias, Presidenta. Yo creo que somos... Disculpa. Yo creo que somos las llamadas a generar la mejor estrategia en conjunto al gobierno. Esta comisión puede producir y debatir una política pública interesante. Diputada Mix, para que ya vamos cerrando. Así que eso es lo bueno cuando uno conversa con la sociedad civil, porque va entendiendo y va, aparte, pensando en cómo poder de verdad ser útiles. Estábamos justo conversando con la Caro que de repente podíamos hacer un proyecto de ley que le pongamos nombre de su funcionaria compañera y que obliguemos a las empresas del retail a hacer un examen preventivo para todas las mujeres. Presidenta, obviamente sumarme a sus palabras. También, Marta, entregarte todo mi apoyo, lo que necesites, y como decía acá la diputada Mix también, absolutamente sumarme al proyecto, al trabajo que se requiere hacer por este tema, porque la verdad es que es muy cierto que la salud de las mujeres está quizás en un 9º lugar respecto de todas las cosas que hoy día hemos conversado aquí en esta sesión y anteriormente también. Por lo tanto, yo quisiera, Presidenta, oficiar nuevamente tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para saber qué están haciendo en orden a activar las campañas y que efectivamente llegue la información a quien debe llegar, porque muchas veces la información queda en los segmentos quizás intermedios y no logra bajar o penetrar en las personas que realmente necesitan tener acceso a esa información. Lo que decía aquí la diputada González, súper importante, saber que se cuenta con tiempo para poder ir a hacerse esos exámenes en algún momento. Yo estoy segura de que hay muchas trabajadoras que no tienen idea de eso. Entonces, trabajar con mucha fuerza en el proyecto que propone la diputada Mix y también pedir el oficio para saber qué estamos haciendo en el intertanto para evitar que estos porcentajes sigan siendo tan altos y que se puedan ir evitando estas enfermedades que sabemos que además si se hacen los exámenes a tiempo las probabilidades de vivir son muchas, pero el tema es el momento. Entonces, eso, Presidenta, yo te quería también ahí entonces proponer. Reiteramos la petición que hizo hace un tiempo la diputada Morales. La diputada Morales hace tiempo nos está pidiendo que Salud y Mujer nos entregue las estadísticas, o sea, vengan a conversar con nosotros respecto a estadísticas de cáncer de mama y cervicuterino. Es algo que está pendiente, que han pedido otras diputadas y que hoy día, luego del sensible fallecimiento de Daniela, que esperemos esté descansando y su familia tenga la mayor fortaleza para superar este momento, que nos toca de cerca, le pongamos más empeño. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, le agradecemos mucho. A las dirigentes, se levanta.